se desarrollan en el drenaje superficial de las carreteras en el país y en el mundo. Sin embargo, hay que precisar que no es la única obra hidráulica y de drenaje que se desarrolla en las carreteras. Existen muchas más. Dentro de ellas vamos a desarrollar otra de las obras hidráulicas muy importantes y recurrentes en la construcción de carreteras, que son los badenes. Podemos decir que los badenes son las estructuras que dan soluciones efectivas cuando el nivel de la rasante de la carretera coincide con el nivel del fondo del cauce natural que permite dejar pasar el flujo sólido esporádicamente, que se presentan con mayor intensidad durante el periodo sostenido donde no ha sido posible la proyección de una alcantarilla o puente. Es necesario precisar al respecto que estas estructuras hidráulicas son bastante usadas en las carreteras, donde se dan dos condiciones principales. Uno, la topografía no nos permite bajar el nivel de desfogue del agua transversal, como el caso de una alcantarilla o un puente, porque nuestra rasante coincide con la pendiente natural del cauce, ¿no? Y realizar una excavación sería contraproducente. En ese sentido, una estructura que está al nivel de la rasante y coincide con el nivel de la cota del perfil de la sección transversal, se coinciden en cotas respectivas. Entonces, es una solución muy adecuada para este tipo de problemas que podamos encontrar en la carretera. El otro motivo, el otro sustento, la otra justificación que permite desarrollar estas obras es que los cauces de las quebradas que cruzan la carretera y debemos drenarlo adecuadamente, presentan mucho material de arrastre. En ese caso, si la quebrada o el cauce tiene bastante material de arrastre, como es piedras, lodos, material sedimentario, ramas y otro tipo de material sólido que acarrea estas quebradas, son muchas, es más conveniente diseñar y construir un badén, porque de no serlo así, este material de arrastre podría en muchos casos saturar y colapsar nuestras alcantarillas si es que diseñáramos una de esas. Son las dos principales condiciones que debe cumplir nuestro cauce para poder diseñar un badén. Los materiales comúnmente usados en la construcción de badenes son la piedra y el concreto. Pueden construirse badenes de piedra acomodada y concreto que forma parte de la superficie de rodadura de la carretera, y también con paños de losas de concreto armado. Los badenes con superficie de rodadura de paños de concreto se recomiendan en carreteras de primer orden. Sin embargo, queda a criterio del especialista el tipo de material a usar para cada caso en particular, lo cual está directamente relacionado con el tipo de material que transporta el curso natural. Entonces, jóvenes, los badenes también son una obra hidráulica muy recurrente y usada en las carreteras, y de hecho su costo también es relativamente bajo, ¿no? Entonces es una solución técnica muy adecuada siempre y cuando se cumplan las dos condiciones que les he señalado. La primera condición, haciendo un resumen, la primera condición es que las cotas tanto de la carretera, de la rasante de la carretera, como la cota de fondo del cauce coinciden, ¿no? Y no es muy necesaria o no es muy efectiva la excavación. Entonces, en ese caso, podemos utilizar los badenes.
También la otra condición muy importante es que el cauce o la quebrada tenga mucho material de arrastre, lo cual colapsaría y saturaría nuestra alcantarilla o nuestro, digamos, puente, si fuese una estructura más grande. Entonces, cuando lleva mucho material de arrastre, es más, digamos, más adecuado técnicamente diseñar y construir un badén. ¿Por qué? Porque el badén, al estar en la superficie, es más fácil de darle mantenimiento, ¿no? Digamos, si hay mucha presencia de material de arrastre, tipo lodos, tipo piedras, cuando eso sucede, en el peor de los casos digamos, se acomoda o se acumula en la superficie del badén, y al ser de concreto es más fácil su limpieza y mantenimiento y no afectaría a la carretera ni el badén. Entonces es una obra muy importante y que mucho se usa en la construcción de carreteras. Se recomienda evitar la colocación de badenes sobre depósitos de suelos finos, susceptibles de ser afectados por procesos de excavación y asentamiento. Ojo, obviamente, para construir un badén, la subrasante o el terreno de fundación en el cual vamos a colocar el badén no debe contener suelos finos, porque los suelos finos son susceptibles a ser afectados por socavación durante su funcionamiento. También el diseño de badenes debe contemplar necesariamente la construcción de obras de protección contra la socavación y uñas de cimentación de entrada y salida, así como también losas de aproximación de entrada y salida. Obviamente debemos diseñar y construir adecuadamente estructuras de protección tanto a la entrada como a la salida del badén para evitar que sea socavado con la presencia del agua. Asimismo, dependiendo del tipo de material de arrastre que transporta el curso natural, donde se ubicará el badén, se pueden adoptar diseños mixtos, es decir, badén y alcantarilla, que permitan evacuar flujos menores en épocas de estiaje y a su vez flujos de materiales sólidos interiores extraordinarios. Sin embargo, estos diseños deben ser estudiados minuciosamente para poder ser empleados mediante un estudio integral de la cuenca que drenará el badén, ya que el material transportado puede originar deslizamientos poniendo en riesgo su estabilidad y permanencia. La ventaja de las estructuras tipo badén es que los trabajos de mantenimiento y limpieza se realizan con mayor eficacia, siendo el riesgo de estructura muy bajo, ¿no? Entonces, jóvenes, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones cuando diseñamos el badén. Como pueden ver, al igual que en cualquier obra hidráulica, tipo de alcantarilla o puente, para el diseño de un badén, primeramente debemos hacer un adecuado estudio de la hidrología e hidráulica de la cuenca. Ya lo hemos visto en clase anterior cómo se hace eso adecuadamente. Obviamente, el principal factor que nos va a determinar el diseño del badén es el caudal del flujo que se transporta por esa quebrada y en función al cual vamos a diseñar las dimensiones del badén. Vamos a ver a continuación algunas consideraciones para el diseño de badenes. El primero es el material sólido de arrastre y creo que es el principal parámetro que nos define si diseñamos un badén o diseñamos una alcantarilla, ¿no? Eso es el material sólido de arrastre. El material de arrastre es un factor importante en el diseño del badén, recomendándose que no sobrepase el perímetro mojado contemplado y no afecte los lados adyacentes, debido a que el material sólido de arrastre constituido por lodo, palizada u otros objetos flotantes
no es posible cuantificarlo. Se debe recurrir a la experiencia del especialista, a la recopilación de antecedentes y al estudio integral de la cuenca para lograr un diseño adecuado y eficaz. Entonces podemos concluir de lo que venimos señalando que ante la disyuntiva de si diseñamos un badén o una alcantarilla para drenar una cuenca en la carretera, obviamente el material sólido de arrastre va a ser, digamos, el factor principal que nos oriente a diseñar una alcantarilla o un badén. Podemos decir que si la cuenca lleva solo material líquido, es decir, solo agua, lo más adecuado sería diseñar una alcantarilla. Sin embargo, si el material que transporta la cuenca o la quebrada es de tipo sólido, ahí tendríamos que considerar en mayor medida la construcción de los badenes. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el diseño y construcción de los badenes es la protección contra las observaciones. Un momentito, si me permiten, por favor. Me ha presentado un inconveniente y voy a continuar. Ok, listo. Muy bien. Entonces les decía que otra de las consideraciones para el diseño de badenes es la protección contra la socavación. Al respecto, es importante que el badén proyectado cuente con obras de protección contra la socavación, a fin de evitar su colapso. Según se requiera, la protección debe realizarse dando aguas arriba o aguas abajo de la estructura mediante la colocación de brocados, gaviones, pantallas de concreto u otro tipo de protección contra la socavación en función al tipo de material que transporta. Asimismo, si el estudio lo amerita, con la finalidad de reducir la energía hidráulica del flujo de entrada y salida del badén, se recomienda construir disipadores de energía, siempre y cuando estas estructuras no constituyan riesgo de represamiento u obstrucción. El diseño del badén también deberá contemplar uñas de cimentación, tanto a la entrada como a la salida de la estructura. Dichas uñas deberán descartarse preferentemente sobre material resistente a una tercera consideración para el diseño de badenes es la pendiente longitudinal del badén. El diseño hidráulico del badén debe adoptar pendientes longitudinales de ingreso y salida de la estructura de tal manera que el paso de vehículos a través de él sea de manera confortable y no implique dificultades para los conductores y daño al medio. La cuarta consideración para la construcción de badenes es la pendiente transversal del badén, con la finalidad de reducir el riesgo de obstrucción del badén con el material de arrastre que transporta el flujo natural. Se recomienda dotar al badén de una pendiente transversal que permita una adecuada evacuación del flujo. Se recomienda pendientes transversales para el badén entre 2 y 3%. La quinta consideración es el borde libre. El diseño hidráulico del badén también debe contemplar mantener un borde libre mínimo entre el nivel del flujo máximo esperado y el nivel de la superficie de rodadura, a fin de evitar probables desbordes que afecten los lados adyacentes de la plataforma vial. Generalmente, el borde libre se asume igual a la altura de agua entre el nivel de flujo máximo esperado y el nivel de la línea de energía. Sin embargo, se recomienda adoptar valores entre 0.30 y 0.50 metros. ¿Ok? Entonces, jóvenes, vamos viendo que otra de las estructuras hidráulicas muy importantes y recurrentes en la construcción de carretera son los badenes. Ya hemos visto que la principal condición para decidir entre un badén o una alcantarilla básicamente está relacionado al material de arrastre. Es decir, si la quebrada o el río
que vamos a drenar tiene mucho material de arrastre, casi al 100% de casi al 100% de idoneidad de construcción se refiere a los barriles, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estructura que va a soportar mejor el transporte de los materiales de arrastre y nos va a permitir realizar un mantenimiento adecuado luego del paso del agua. Si es que es sedimentado en la superficie, es más fácil de limpiarlo con personal más conocido. Entonces, y ponerlo en funcionamiento rápidamente. ¿Ok? Muy bien. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario hasta acá para continuar viendo el diseño hidráulico de los barriles. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí, adelante. ¿Los badenes se pueden construir en cualquier tipo de clasificación de carretera, ingeniero? Sí, definitivamente los badenes podemos construirlo en cualquier tipo de carretera. Perdón, ¿me permiten un momentito? Muy bien, gracias por la comprensión. He tenido una llamada muy urgente que tenía que contestar. Bueno, les decía a la consulta que realizó su compañero sobre si los badenes se pueden construir en cualquier tipo de carretera. Efectivamente, los badenes es una solución hidráulica muy importante y muy usada en cualquier tipo de carretera, ¿no? Pero básicamente el criterio técnico que debemos tener es en mayor medida lo correspondiente a el material de arrastre que transporta la quebrada. Si la quebrada lleva mucho material de arrastre, es más conveniente y técnicamente efectivo diseñar y construir un badén. ¿Por qué? Porque se comporta mejor ante esas circunstancias, ¿no? El material de arrastre, en el peor de los casos, se acumularía en la superficie del badén y esta, obviamente, es más fácil de removerla mediante maquinaria y personal rápidamente, con lo cual nos ayudaría a que la carretera esté en funcionamiento inmediatamente, ¿no? No sé si con eso queda claro la consulta que me ha hecho su compañero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, Wilmer, muy bien. No sé si hay alguna consulta más que podamos absolver respecto, en primer lugar, a que
el badén como una alternativa de drenaje en las carreteras. No sé si les quedó claro. ¿Alguna consulta adicional? ¿Comentario, jóvenes? Bueno, yendo un poco a los casos prácticos, bueno, gran parte de ustedes seguramente ha viajado o ha transitado por la vía Libertadores, ¿no? Y en el sector que ya corresponde cerca pasando a Pacheta, ya al final de la vía Libertadores, antes de entrar a la costa, la carretera tiene muchos badenes, ¿no? Como obras hidráulicas. Y en muchos de ellos, inclusive, se tiene y se ha tenido los problemas del tránsito de los vehículos pesados o grandes, ¿no? Tipo los buses y los camiones. ¿Por qué? Porque los badenes, digamos, de alguna manera, no han considerado una longitud y una pendiente longitudinal adecuada, ¿no? Muchos de ellos, los carros grandes, tipo los buses y los trailers, han quedado colgados y dificultan, ¿no? Ese es un factor técnico que debemos tener y cuidar en la construcción de badenes, ¿no? Hay que considerar eso. Lamentablemente en esa carretera no han tenido ese cuidado y el criterio para poderlos diseñar de la mejor manera, ¿no? En ese caso se debía hacer badenes más grandes, con pendientes más leves que permitan que los vehículos grandes o largos, como los buses y los trailers, no sufran esa colgadura que se tiene actualmente. Muchos de ustedes habrán visto esos problemas, habrán vivenciado esos problemas. Sin embargo, eso no hace que un badén no sea una adecuada solución técnica. Más bien lo que ha habido ahí es un error de diseño, de criterio, pues lo han hecho muy cortos de longitud, lo cual genera ese problema, ¿no? Eso fácilmente se soluciona con haciendo el badén más largo, ¿no? Y dándole la pendiente longitudinal adecuada, sí, como se ha señalado en el punto 3 de las consideraciones que les voy a presentar. Un momentito. Acá está, ¿no? En el punto C. ¿Sí ven, no? La presentación, por favor, ¿me confirma? Sí, ingeniero. Dentro de las consideraciones para el diseño del badén que hemos visto, la primera consideración era el material sólido de arrastre. Es obvio que es el factor fundamental a que nos tiende a diseñar y construir un badén. La segunda consideración es que hay que tener mucho cuidado con la protección contra la ocupación en la entrada y la salida. Y la tercera condición muy importante es la pendiente longitudinal del badén, el cual el diseño hidráulico del badén debe adoptar pendientes longitudinales de ingreso y salida de la estructura, de tal manera que el paso de vehículos a través de él sea de manera confortable y no implique dificultades para los conductores y daños de los vehículos. Justamente esta condición o esta consideración de diseño, digamos, no ha sido muy bien evaluada en la carretera Vía Libertadores, en los badenes que se han construido en la parte final, ya llegando hacia Pisco, ¿no? Hacia San Clemente, donde los badenes son muy profundos y muy cortos, lo que ha hecho que muchos de los vehículos largos, como los buses y los tráileres, tengan dificultad de transitar, ¿no? No sé si ustedes han vivenciado esa experiencia. ¿Alguien nos puede comentar?
Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola, hola. Sí, se escucha, Sí, se ingeniero. escucha, ingeniero. Perfecto. Muy bien, joven. Entiendo que con el silencio están, digamos, coinciden con lo que les estoy señalando. Muy bien. Visto para qué y cuándo se diseña un badén o se construye un badén, y así como las consideraciones que hay que tener en cuenta, vamos a pasar a estudiar cómo se diseña un badén desde el punto de vista hidráulico. Para el diseño hidráulico se idealizará el badén como un canal trapezoidal con régimen uniforme. Este tipo de flujo tiene las siguientes propiedades. A. La profundidad, el área de la sección transversal, la velocidad media y el caudal o gasto son constantes en la sección del canal. B. La línea de energía, el eje hidráulico y el fondo del canal son paralelos, es decir, las pendientes de la línea de energía del fondo y de la superficie del agua son iguales. El flujo uniforme que se considera es permanente en el tiempo, aun cuando este tipo de flujo es muy raro en las corrientes naturales. En general, constituye una manera fácil de idealizar el flujo del badén y los resultados tienen una aproximación práctica adecuada. La velocidad media en un flujo uniforme cumple la ecuación de Manning, que se expresa de la siguiente relación. Ya esto ustedes lo conocen, lo han estudiado bastante en mecánica de fluidos, ¿no? Que es igual a la velocidad es igual a R a la 2/3 por S a la 1/2 sobre N, donde V es la velocidad media del flujo en metros por segundo, A es el área de sección hidráulica en metros cuadrados, P es el perímetro mojado, R radio hidráulico en metros, S la pendiente del fondo en metros sobre metros y N el coeficiente de Manning, ¿no? Entonces, para el diseño hidráulico del badén vamos a utilizar esta fórmula ya conocida de Manning, ¿no? Simulando que el badén se comporta como un canal trapezoidal. ¿Okay? Por lo tanto, R, que es el radio hidráulico, es igual al área sobre el perímetro, que ya todos conocemos, y el caudal va a ser igual a la velocidad. Entonces, con esto, obviamente, el caudal lo obtenemos del estudio hidrológico, de la velocidad tenemos con esta fórmula, y A es el área que vamos a diseñar adecuadamente en el badén. Muy bien, ahí les muestro una fotografía de un badén. Personalmente he tenido la experiencia de construir en una obra muy importante en el Perú. Esta obra es la carretera de penetración al valle o a la reserva del Manu en la selva peruana, ¿no? Es una carretera que partía de Paucartambo, en Cusco, ¿no? Que está más o menos a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, y en una longitud de 10 kilómetros pasaba desde la Sierra Alta del Cusco, de Paucartambo, hasta el valle en Madre de Dios, que es la entrada del Manu, que era una longitud de 100 kilómetros aproximadamente, ¿no? Más o menos a la altura del kilómetro 50 de la carretera, en una zona bastante accidentada y con mucha presencia de lluvia, había una quebrada que llevaba en épocas de lluvia bastante material de arrastre y constantemente, digamos, arrasaba con la plataforma. Es ahí que en esa carretera hemos diseñado un badén grande con estructuras de protección que ahora les voy a compartir los
planos y las fotos donde ha sido una solución muy adecuada, ¿no? Acá lo vemos, es la losa del Badén, que es una losa armada, de concreto armado, ¿no? Como se está viendo en la... Esta es, digamos, el Badén ya terminado, ¿no? Si bien es un Badén bastante largo, y como ven a la derecha hay un muro de contención de piedra mediante gaviones, ¿no? Como estructura de protección. No solo se ha construido estructuras de protección a la entrada del Badén, sino también a la salida, como vamos a ver acá, ¿no? Es otra fotografía, y como ven, acá lo que les decía, se ha construido estructuras de protección a la entrada del Badén, hablando desde el punto de vista del recorrido del agua, y a la salida del Badén como una protección. Esta estructura fue construida como una solución técnica para esta quebrada donde constantemente la plataforma era arrasada por esta quebrada en épocas de... Les voy a mostrar más o menos el plano. ¿Lo ven? ¿Ven el plano? Sí, ingeniero. Ven, este es el plano de esa Badén que se ha construido. Acá tenemos el plano en planta, ¿no? Si ven, este es el eje de la carretera, por acá. Y al lado derecho de la pantalla está un muro de gaviones de 30 metros de longitud, y al lado izquierdo, que correspondería al ingreso o a la entrada, considerando la dirección del flujo, y otro muro también de gaviones de 30 metros de longitud en la salida del Badén, ¿no? Aguas abajo. Y acá está la losa del Badén. El Badén tenía una longitud de 34 metros, ¿no? Y también tenía sus emboquillados de entrada y salida, ¿no? La losa del Badén era de concreto armado, como han visto en la figura. Este es, digamos, desde la sección transversal en la carretera. Como ven, la sección del Badén es de un trapecio. Y esta es la sección transversal con los muros, ¿no? Que les comentaba. Acá está la losa del Badén, de este lado, ¿no? Tiene un emboquillado de salida, un emboquillado de entrada, y unos muros de 6 metros de gaviones en la parte de entrada del flujo, y otro muro de 4 metros de altura de gaviones en la parte de salida, adicional a un muro de concreto ciclópeo en la base del Badén. Si ustedes se recuerdan lo que hemos hablado, a la hora de diseñar y construir un Badén, no solamente debemos pensar en la losa del Badén, que solo es esta, si como ven acá, las estructuras complementarias a la entrada y salida del Badén son muy importantes para darle la estabilidad y la adecuada funcionabilidad del Badén. Este Badén, de hecho, fue construido, este diseño ya fue realizado durante la ejecución, porque el proyecto solamente había considerado un Badén de este tipo, no había considerado las estructuras de protección de entrada y salida, y obviamente eso era un riesgo porque el caudal que pasaba por la quebrada durante las máximas avenidas era bastante fuerte y producía mucha socavación, y constantemente se llevaba esta carretera y dejaba incomunicado a toda esa zona durante mucho tiempo. Esa fue una solución técnica que hemos encontrado durante la ejecución de la obra, y se ha desarrollado
ya como un adicional de obra, toda vez que el proyecto no lo había considerado de esa manera, ¿no? Y es una solución bastante técnica y adecuada y obviamente también económica, ¿no? Así se debe presentar el plano en un badén, ¿no? Debe tener el plano en planta, donde desarrolle todas las estructuras que se van a construir, un perfil longitudinal que nos dan los pendientes, y la geometría del badén y también el detalle del diseño. Ok, eso es el plano y estas son las fotografías, ¿no? Como ven, es una estructura bastante considerable y una solución bastante adecuada, ¿no? Si ven acá la longitud de este camión, obviamente no va a sufrir lo que, digamos, hablábamos en la carretera de Libertadores, donde los camiones quedaban colgados por vadones pequeños. En este caso, la longitud del badén es muy adecuada y los carros o los vehículos, sin importar sus dimensiones, podían transitar libremente sin ningún problema. Otra fotografía, ¿no? Y la losa del badén era una losa de concreto armado. Acá se ve el proceso ya de vaciado de la losa. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario adicional sobre este tipo de obras hidráulicas que se realizan, se construyen en las carreteras. Ingeniero, sí que tenía una pregunta. Sí, adelante. Entonces, ingeniero, como está mostrándonos, el badén, en este caso, es como una curva, ¿no? También tiene que cumplir, ingeniero, este badén los parámetros de una curva, ¿no? Lógico. Definitivamente, el badén tiene que cumplir el diseño geométrico de la carretera, ¿no? Tanto los radios como los sobreanchos y todo lo que se establece y lo que se requiere dependiendo de la velocidad directriz y el tipo de carretera. Tiene que cumplirse con todos esos parámetros técnicos de diseño geométrico. ¿Alguna consulta más? Jóvenes, comentarios. ¿Ah? Muy bien. Para cerrar el tema, obviamente, hay que tener muy en cuenta que el diseño y construcción de badenes debe cumplir con todos los requerimientos y exigencias técnicas para el diseño de una carretera, ¿no? Entonces, de hecho, junto con las alcantarillas, los badenes son las obras hidráulicas más usadas en las carreteras. Y obviamente, la diferencia entre uno y otro es muy clara y básicamente está relacionada al material de arrastre. Si una quebrada tiene mucho material de arrastre, es decir, arrastra troncos, palos, piedras, barro, en grandes cantidades, lo más conveniente técnicamente es diseñar y construir un badén, porque una alcantarilla colapsaría fácilmente ante esa presencia de material de arrastre, ¿no? Estaría constantemente obstruido y con el colapso correspondiente.
las dimensiones del badén, como les digo, desde el punto de vista hidráulico, considerando el caudal, se debe realizar como un canal abierto de forma trapezoidal. Con eso obtenemos las dimensiones necesarias para que el flujo transite sin mayor problema. Asimismo, no solo eso es uno de los principales criterios, sino también el criterio de la funcionalidad de la carretera, cumplir con los parámetros del diseño geométrico, el radio de curvatura, los sobreanchos, las pendientes correspondientes y asimismo el confort y funcionamiento adecuado de la carretera que haga que los vehículos transiten sin tener ningún problema, con lo cual se puede diseñar y construir adecuadamente un badén. Por eso les ponía un ejemplo muy típico y claro de cómo no debe construirse un badén, haciendo referencia a los badenes que se han construido en la vía Libertador, donde por su longitud muy corta no permite un tránsito seguro y adecuado de los vehículos grandes, ¿no? O largos en este caso, como los buses que paraban estando colgados o constantemente rozaban la base de los carros contra el concreto. Eso se debe evitar. ¿Y cómo se debe evitar? Simplemente diseñando adecuadamente la longitud del badén para que no suceda eso. Una consulta adicional, jóvenes. No sé si les quedó claro. Muy bien, espero que sí. Entiendo que por el silencio les ha quedado bastante claro cuándo construir un badén, cómo construir un badén, qué criterios se debe tener para diseñarlo y construirlo adecuadamente. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahora ya hemos visto dos obras principales de drenaje superficial de carreteras, que es la alcantarilla, que lo hemos visto en la clase pasada, y los badenes. Pero sabemos muy bien que no son las únicas obras de drenaje que se construyen en carreteras, existen muchos más. Por ejemplo, una de las igual muy importantes y bastante usadas en la construcción de carreteras es en este caso un poquito voy a proyectar. ¿Ven la diapositiva? Sí, ingeniero, sí se ve. Muy bien. Entonces, hasta la fecha ya hemos visto dos estructuras hidráulicas muy recurrentes en las carreteras, que son las alcantarillas y los badenes, ¿no? Entonces ya sabemos también cuándo usar uno o cuándo usar otro. Ahora vamos a ver otra de las estructuras hidráulicas más importantes en la construcción de carreteras, que son los puentes. De hecho, ya los puentes son estructuras, digamos, de mayor relevancia y de mayor costo en las carreteras. Y generalmente estas estructuras se diseñan, digamos, en forma independiente a las carreteras, dado que son estructuras de mayor costo y de mayor dificultad o de mayor trabajo técnico, ¿no? Entonces, tal es así que ustedes en el desarrollo de la formación profesional como ingenieros civiles llevan un curso exclusivo de este tipo de obras hidráulicas, que son los puentes, ¿no?
Es así que en esta parte de nuestro curso vamos a hacer solo algunas consideraciones generales a nivel de diseño y construcción de puentes, porque este tema ustedes lo van a desarrollar ampliamente y más al detalle cuando lleven el curso. Muy bien, vamos a empezar señalando que los puentes son las estructuras mayores que forman parte del drenaje transversal de la carretera y permiten salvar o cruzar un obstáculo natural, el cual puede ser el curso de una quebrada o un río, cuya luz sea mayor o igual a 6 metros, siguiendo lo establecido en las especificaciones ASTO LRFP. De hecho que en el argot de la construcción a veces hemos escuchado y se escucha hablar de pontones, ¿no? Y señalan pontones, digamos, a los puentes que tienen luces pequeñas, ¿no? Entonces, sin embargo, ese término no es técnicamente adecuado, no existen pontones, simplemente existen puentes, ¿no? Obviamente, un puente puede tener una luz mayor o igual a 6 metros. O sea, si la luz del puente es más de 6 metros, es un puente. Si la luz de la estructura hidráulica vamos a construir es menor a 6 metros, no es un puente, sino ya correspondería a una alcantarilla, ¿no? Y se construye de concreto armado, tipo marco. El término que usualmente utilizamos en el argot de la ingeniería de carreteras como los pontones no es del todo correcto, ¿no? O bien es un puente de diferente tamaño o de diferente luz, o bien es una alcantarilla tipo marco si es de luz menor a 6 metros. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que un puente no será estable si no lo es el tramo fluvial. El río es por naturaleza esencialmente móvil y cambiante. En consecuencia, el estudio de un puente que interactúa con un río no puede independizarse del correspondiente estudio de hidráulica fluvial. La estabilidad fluvial lograda durante cientos o miles de años por el río puede verse seriamente alterada por la construcción. La profundidad del estudio hidráulico tiene que depender de ciertas características del puente, en particular su importancia dentro de la red vial, consecuencias de su falla, costo, tipo de estructura, riesgos aceptables, etc., a las que debe añadirse las correspondientes barreras. Entonces, como les decía, los puentes son ya estructuras mayores y, digamos, su tratamiento y estudio, al igual que en las alcantarillas y badenes, debe realizarse adecuadamente mediante un estudio hidrológico de la cuenca y el estudio geológico o geotécnico de la zona. En un puente, esas consideraciones de diseño y esos estudios deben ser más precisos y a mayor detalle. Vamos a ver las consideraciones más importantes para el diseño de puentes. En primer lugar, tenemos que la topografía y la batimetría del cauce en zonas adyacentes. Muy importante, como en todo el desarrollo de una carretera, la topografía, el control topográfico y el nivel que hablamos de la batimetría es muy importante, ¿no? El levantamiento topográfico que se requiere debe abarcar el tramo involucrado
Bueno, recomendándose que dicho levantamiento topográfico debe comprender lo siguiente. ¿Qué debe comprender el estudio topográfico de las causas, del cauce y las zonas adyacentes de un puente? Primero, en ríos con amplias llanuras de inundación donde el puente produzca contracción del flujo de avenida, el levantamiento abarcará 12 veces el ancho del cauce principal, aguas arriba del eje propuesto, y 6 veces hacia aguas abajo del cauce, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cauce, ustedes saben qué es el cauce del río, ¿no? ¿Alguien puede decir qué es el cauce del río? Es por donde discurre el agua, por decirlo así, ingeniero. Correcto, ¿no? En términos claros o simples, es el ancho del río, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, si lo queremos poner más claro, en términos más comunes, el cauce del río es el ancho. Y ese ancho, obviamente, debemos cuidarlo. En muchos casos, y uno de los errores comunes que realizan nuestros colegas, ingenieros, constructores en obras, es que tratamos de reducir los anchos de las quebradas con fines de optimizar costos o espacio, lo cual es un grave error. ¿Por qué? Porque el cauce, el ancho del cauce de un río, tiene una memoria geológica e hidrológica de muchos, de cientos y hasta miles de años. Entonces, un río ya te ha definido su cauce, es decir, su camino, por dónde va a transcurrir o por dónde ha transcurrido durante toda su existencia hasta esa fecha. Y está bien definido, está marcado en el terreno. Entonces, cuando uno va a la zona, se da cuenta inmediatamente desde dónde hasta dónde abarca. Si bien es cierto, en muchos casos, durante la visita o durante el recorrido a la obra, el río puede estar por un costado y llevar muy poquita agua y abarcar muy poco ancho. Sin embargo, el ancho, el cauce, está definido por las huellas que deja el río, ¿no? Hay marcas en que nos señala por dónde ha pasado. Entonces, si nosotros cometemos el graso error de reducirlo a una distancia menor por donde solo en ese momento está pasando el agua, es un riesgo muy alto de que en un futuro, con unas avenidas máximas, esa estructura colapse, porque el río probablemente va a pasar por el otro lado y lo va a socavar y va a deteriorar e inclusive va a arrasar. Entonces es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, que nosotros al hacer el estudio para la construcción de un puente debemos respetar y conocer a ciencia cierta y a detalle cuál es el ancho y por ningún motivo debemos reducir dicho ancho, ¿no? Más bien, más por el contrario, debemos darle un cierto margen para que funcione sin mayor problema. Entonces, lo que nos dice en la topografía es que para hacer el estudio topográfico debemos considerar aguas arriba 12 veces el ancho del cauce principal. Es decir, si el eje de la carretera pasa por un lado, por cierto lugar, para hacer el levantamiento topográfico debemos tener hacia aguas arriba 12 veces el ancho. Si el ancho del río, por decir, es de 10 metros, debemos levantar 120 metros aguas arriba y 60 metros aguas abajo, ¿no? Para tener una idea clara de la topografía de la zona. Eso como un primer criterio. El segundo criterio es en ríos donde el puente no produzca contracción del flujo,
de avenida y ofrezca una pendiente pronunciada, el levantamiento topográfico abarcará 8 veces el ancho del cauce principal, aguas arriba del eje propuesto, y 4 veces hacia aguas abajo. El levantamiento topográfico no debe ser menor de 150 metros aguas arriba y 150 metros aguas abajo, ¿no? En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura de un río principal, lago o mar, el levantamiento topográfico deberá incluir la zona de... Entonces, digamos, ya tenemos mapeado y ya más o menos tenemos claro hasta dónde debe abarcar el estudio topográfico de nuestro puente, tanto aguas arriba como aguas abajo de la ubicación del puente. Sin embargo, el requerimiento mínimo para el levantamiento topográfico puede extenderse o limitarse sin perjuicio de los objetivos. Entonces, se recomienda que el levantamiento topográfico debe incluir la estructura existente, niveles de aguas actuales, marcas de agua en la estructura existente, toma del perfil longitudinal del curso natural, secciones transversales del curso natural, espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del curso natural, y otros aspectos y o singularidades de relevancia para el estudio hidráulico, teniendo en cuenta además la forma irregular que generalmente presentan las secciones transversales de los cauces naturales. El levantamiento topográfico deberá representar la zona en estudio adecuadamente, de tal manera que permita identificar puntos altos, bajos e irregularidades del lecho, como islotes, zonas de depresión asociadas a excavación o mantenimiento. ¿Ok? Entonces, una de las principales consideraciones para el diseño es el levantamiento topográfico, y este debe abarcar una longitud y un área bastante considerable dependiendo del cauce. Muy bien, eso hay que tenerlo muy, pero muy. La segunda consideración importante para el diseño de un puente es la ubicación del puente. Obviamente, cuando vamos a diseñar y construir un puente, siempre vamos a tratar de buscar la zona más adecuada para la construcción del puente, siempre y cuando tengamos esa libertad. Sin embargo, en muchos casos no existe esa libertad y ya está definido por los usos o por la topografía o por la geología de la zona, ya nos decide un punto exacto. Sin embargo, si no hay eso y nosotros podemos elegir una zona más adecuada para la construcción del puente, la elección de la ubicación del puente debe ser la más óptima desde el punto de vista hidráulico, geotécnico y de diseño vial. Es decir, debe ser tal que el curso natural no afecte su estabilidad y a su vez el puente no produzca cambios morfológicos en el curso natural. De preferencia, en los proyectos de carretera, es recomendable que la ubicación del puente sea definido en la etapa inicial de un estudio. Para ello, los especialistas en trazo, diseño vial, hidráulica y geotecnia evaluarán las condiciones existentes, tanto aguas arriba como aguas abajo, de una longitud no menor a 300 metros, a partir de los cruces o vados existentes. Esta actividad permitirá programar los levantamientos topográficos para el modelamiento hidráulico, requerimientos de estudio de suelos, ubicación de las construcciones geotécnicas, tomas de muestra de los sedimentos u otro que sea necesario que pueda preverse oportunamente. ¿Ok? Entonces, muy importante definir adecuadamente la ubicación del puente, siempre y cuando eso se pueda realizar. Como les decía, en muchos casos eso a veces no se puede realizar porque ya tenemos
definida por usos, por limitaciones de terrenos, por, digamos, existencia de condiciones topográficas o por condiciones geológicas o por diseño de la vía. Entonces, por muchos otros factores, en muchos casos, la ubicación del puente ya está definida a un solo lugar. Si eso no fuese así y nosotros podríamos elegir la mejor ubicación, obviamente tenemos que tener muy en cuenta las condiciones de trazo, diseño vial, hidráulica y geotécnica para evaluar la mejor ubicación del puente. Los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en relación a la ubicación de puentes se resaltan los siguientes. 1. La forma de las cuencas tributarias. 2. La estabilidad fluvial del tramo fluvial comprometido. 3. El grado de sinuosidad de los cauces existentes y presencia de lechos abandonados. 4. Características topográficas de los terrenos y forma de los cauces. Y 5. Cobertura vegetal existente. Asimismo, debemos tener en cuenta las características geológicas o singulares, tales como afloramiento rocosos, existencia de gravas, arenas, etc. También debemos tener en cuenta obras de drenaje existentes aguas arriba y abajo de la obra sujeto de estudio, su posible influencia sobre la misma. Asimismo, debemos considerar las características de los cauces principales, tales como las secciones, los alineamientos, los obstáculos, la vegetación existente y la naturaleza de los aterrenos. También debemos considerar la calidad aparente de los materiales sobre los cuales se va a colocar las obras de drenaje principal. Asimismo, las evidencias de corrosión en estructuras metálicas existentes o desgaste en estructuras. Como ven, son las principales consideraciones que debemos tener para determinar la ubicación adecuada del puente. Otra de las consideraciones importantes para el diseño del puente es el muestreo y caracterización del material del lecho. El objetivo del muestreo y caracterización del material del lecho es la determinación del tamaño representativo que englobe todo el aspecto de tamaños presentes en él. El muestreo del material del cauce deberá ser representativo para determinar su gravedad específica y análisis geométrico. Las muestras del material del cauce deben ser tomadas al menos en 4 puntos, 2 en el eje del puente y a 0.5 B y B metros aguas arriba, donde B es el ancho promedio del río. En cada punto se deben tomar 3 muestras. En la superficie, a 1.5 veces el tirante promedio del río y a una profundidad intermedia, siempre y cuando las condiciones de excavación y la presencia de agua. La elección del tamaño representativo para el cálculo de la socavación en cauces naturales usualmente se realiza de la siguiente manera, obteniendo el D50 de toda la distribución granulométrica, comúnmente considerada como el diámetro representativo de toda la distribución. Ojo, jóvenes, este D50 es un parámetro que nosotros hemos aprendido en mecánica de suelos cuando hemos hecho el análisis granulométrico, ¿no? Y representa el diámetro de las partículas o el tamaño de las partículas para el 50% del material que pasa, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestro análisis granulométrico, el 50% de ese material que pasa es el D, ¿no? Este es un parámetro de mecánica. También se utiliza el diámetro medio de la distribución mediante la siguiente relación, ¿no? Ahí vemos esta relación de M es igual a sumatoria de DI por variación de PI sobre 100, donde DI es el tamaño de la partícula
en la que el y porcentaje indica el peso de las fracciones de las partículas cuyo tamaño es menor o igual a ese diámetro. Y delta de Pi es el porcentaje peso del material cuyo tamaño cae dentro del intervalo cuya marca de clase es de I para I igual a 1 hasta n intervalos, ¿no? Eso es, digamos, para determinar el diámetro medio de las partículas del lecho del fluido. Muy bien, otra de las consideraciones importantes para el diseño de puentes es la avenida de diseño o caudal máximo y periodos de retorno. Para realizar el estudio hidráulico de puentes, en primer lugar, se debe realizar el estudio hidrológico con el objetivo de obtener la avenida de diseño o el caudal máximo en condiciones defensivas. Para obtener la avenida de diseño o el caudal máximo en la sección de interés de un cauce natural, digo quebrada, además de los métodos de análisis regional e hidráulico, sección, pendiente y modelamientos, existen dos formas de más comunes de obtenerlo. La primera consiste en la aplicación de teorías estadísticas a series históricas de caudales máximos, método hidrológico, registrados en el tramo fluvial de interés o cercano a él, y la segunda forma se refiere a los métodos indirectos mediante el uso de relaciones de precipitación escorrentía, que es el método hidrometeorológico, a partir de información pluviométrica registrada en el área o en cuencas hidrográficas de interés. La avenida de diseño o caudal máximo está asociado a un periodo de retorno específico y este a su vez depende del riesgo de falla y vida útil de la obra. En base a ello se recomienda lo siguiente. Para obtener la avenida de diseño en el tramo fluvial de emplazamiento del puente, se deberá compatibilizar el periodo de retorno del evento hidrológico con el riesgo admisible y la vida útil de la obra. Este último obviamente dependerá del tipo de material constitutivo del puente. En caso de que el puente se construya en una ciudad con alta densidad de población o se ubique medianamente aguas abajo de esta sobre un río de amplias llanuras de inundación, el periodo de retorno debe ser superior a los 100 años. Para la estimación de la profundidad de su excavación, el periodo de retorno mínimo deberá ser igual al utilizado en el diseño del puente y para un caudal de no más de 500 años de periodo de retorno. Es el caudal para verificar la estabilidad de la cimentación del puente. En ese caso, se considera que se trata de un evento extremo. ¿Ok? Entonces, jóvenes, para hacer el estudio hidrológico y determinar el máximo caudal o la máxima avenida, debemos considerar un estudio hidrológico mayor a 100 años. ¿Ok? Hay que tener mucho eso en cuenta. Otra de las consideraciones importantes en el diseño de puentes es el gálibo o altura libre. El gálibo se define como el espacio libre entre el nivel máximo del flujo de crecida y el nivel inferior del tablero del puente proyectado. El objetivo del gálibo es dejar pasar las fluctuaciones de flujo cuando la corriente interactúa con la estructura proyectada, producto de la sobreelevación del flujo, por efectos de remanso, transporte de materiales flotantes como ramas, palizadas, troncos e incluso árboles, y otros materiales flotantes que transporta la corriente. En nuestro país, la variación de las consideraciones geográficas y la actividad humana sobre las cuencas
hidráulicas hacen que los cursos naturales, además de descargas líquidas, también se produzcan transporte de sólidos de fondo, material de acarreo, transportes en suspensión y en flotación como ramas, palizadas y hasta árboles. Es muy común que en los ríos de nuestro país hay abundante transporte de sólidos debido al carácter correntoso de los mismos, con manifestada erosión de los suelos en las partes altas de las cuencas por actividad humana, muchas veces muy alejada de los principios del uso racional de los recursos naturales. A esto es muy importante, jóvenes, tener muy en cuenta que lamentablemente nuestra raza, es decir, la raza humana, actúa mucho en los cauces naturales y producen en muchos casos embalsamientos de agua que cuando se suceda una máxima avenida, estas se rompan y generen sobrecaudales que a veces son considerados en el diseño y puedan generar el colapso o el deterioro del puente. Por ejemplo, jóvenes, todos ustedes, saliéndonos un poquito del tema, han vivenciado o por lo menos tienen conocimiento del accidente que sucedió en la ciudad de Ayacucho antes de hacer el drenaje fluvial, ¿no? en el jirón de San Martín, ¿no? Si se recuerdan, en una fecha, inclusive que no era temporada de lluvia, creo que era por estos meses, ¿no? Septiembre, octubre, sucedió en una lluvia casi normal que se produjo un huaico en el cual arrasó con automóviles, personas en el jirón San Martín, produciendo la muerte casi de 11 personas y muchos daños materiales en vehículos, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan ese hecho, jóvenes? ¿Han vivenciado? ¿Tienen conocimiento de ese hecho? Hola, ¿me siguen? Hola, hola. Nada. Hola, ¿sí? ¿Que no han escuchado de ese problema, de ese accidente que ha habido? ¿O no han vivenciado? Bueno, les comento. ¿Qué año fue eso? Creo que en 2011, por ahí, ¿no? Por estas fechas sucedió una lluvia casi normal, en el cual, ¿qué pasó? En la parte alta, por el cerro La Pitota, fluye la quebrada, pasa por el jirón San Martín, los pobladores que viven en la zona, en esa zona, habían construido una especie de diques para el pase peatonal y para la construcción de sus viviendas en la quebrada, con, digamos, material rústico, ¿no? tipo picas, tipo terraplenes de tierra, ¿no? Cerrando la quebrada, ¿no? Y obviamente, generalmente no pasaba mucho problema y no había mayor inconveniente. Sin embargo, en una lluvia que tenía relativa importancia, relativa cantidad de agua, esos trabajos que han realizado generaron como una especie de dique en la parte superior, lo cual embalsó el agua hasta acumular una gran cantidad, luego del cual colapsó ese dique artesanal y obviamente en un flujo muy grande generó un huaico que arrasó con todo lo que encontró en su camino en el jirón San Martín, produciendo la pérdida de, si mal no recuerdo, 11 a 12 personas fallecidas. Y eso no fue por algo natural, eso fue porque las personas que vivían en la zona habían
actuado, habían de alguna manera reducido y hasta tapado el cauce natural de la quebrada, con lo cual generó cifras trágicas, humanas, ¿no? Y materiales también. Entonces, jóvenes, eso es un criterio muy importante que tenemos que tener a la hora de diseñar. Tenemos que evaluar toda la causa del río, cuando construyamos puentes, para ver si ese tipo de fenómenos humanos se producen y de que se pueda eliminar y generar que el río no tenga esos represamientos que a la postre pueden causar deterioros en el puente que vamos a construir. Bueno, por tanto, el diseño de los puentes exige la consideración de un gálibo con movimiento para dar paso no solo al flujo líquido y sólido, sino también a los materiales locales. En la etapa de diseño de puentes se recomienda lo siguiente: cuando exista evidencia de que la corriente transporta material sólido, troncos, palizada u otros voluminosos, el gálibo mínimo asociado al nivel de aguas máximas deberá ser de 2.5 metros. En el caso que la corriente sea relativamente limpia, se considerará un gálibo de 2 metros por encima del nivel de aguas máximas extraordinarias, y en el caso de ríos navegables, la altura del gálibo se sujetará a lo establecido en el manual de diseño. Otra de las consideraciones importantes para el diseño de puentes es el coeficiente de rugosidad del cauce del río, ¿no? O el comúnmente conocido coeficiente de Manning. Para obtener el coeficiente de Manning se requiere de la experiencia del especialista para realizar las estimaciones, que puede apoyarse en antecedentes de casos similares, tablas y publicaciones técnicas disponibles, sobre la base de los datos recopilados en la etapa de Owen propone un método según el cual el cálculo del coeficiente de rugosidad puede estimarse mediante la siguiente relación. Es la fórmula que propone Owen, es igual a n igual a n5 por n0 más n1 más n2 más n3 más n4. ¿Y qué es cada uno de estos? N sub 0 es igual a la rugosidad base para un canal recto, uniforme, prismático y con rugosidad homogénea. N1, rugosidad adicional debida a irregularidades superficiales del perímetro mojado a lo largo del tramo en estudio. N2 es la rugosidad adicional equivalente debida a variación de forma y de dimensiones de las secciones a lo largo del tramo en estudio. N3, rugosidad equivalente debida a obstrucciones existentes en el cauce. N4, rugosidad adicional equivalente debida a la presencia de vegetación. M5 es el factor de corrección para incorporar efectos de sinuosidad del cauce o presencia de agua, ¿no? Entonces, esa es una propuesta de cómo se calcula el coeficiente de rugosidad de un cauce natural de un río donde vamos a diseñar un puente. Obviamente, los valores de N0, N1, N2 y N3 van a depender del tipo de material, ¿no? Involucrado, digamos, tierra, corte en roca, cava fina, cava gruesa, el grado de la irregularidad, suave, menor, moderado, severo, variaciones de la sección transversal, gradual, ocasionalmente alta, frecuentemente alta, efectos relativos de las obstrucciones, vegetación y grados de los efectos por ¿no? Entonces ahí van los valores de esos coeficientes de Manning conforme a cada una de esas consideraciones. Bueno, esta tabla se ha tomado
del libro de hidráulica de tuberías y canales de Arturo Rocha. Muy bien. Cuando los lechos de los cauces naturales están constituidos por material pedregoso donde el sedimento es representado por un diámetro medio, se recomienda el uso de la ecuación de Strickler para la estimación de n sub 0, que va a ser igual a 0.038 d a la 1/6, donde d es el diámetro representativo de la rugosidad superficial. El diámetro d es equivalente al diámetro de 65, de 90 o de 95, dependiendo del acorazamiento del lecho. Particularmente cuando los sedimentos ofrecen una granulometría gruesa y extendida, el diámetro medio de la coraza es cercano al de 90 o de 95, obtenido de la curva granulométrica original del lecho de cuando la rugosidad global o rugosidad compuesta de la sección varía con el tirante del agua, se debe a que distintas profundidades intervienen zonas de la sección con diferentes rugosidades. Este es el caso de los cursos naturales, donde el lecho está constituido de un cierto tipo de material y las márgenes por otro tipo, usualmente con presencia de vegetación en las zonas de inundación. Para evaluar la rugosidad compuesta, se propone el método de Einstein y Banks, quienes demostraron mediante experimentos que los valores de la rugosidad están asociadas a distintos sistemas independientes entre sí y que pueden superponerse linealmente. Es decir, el área de la sección transversal del curso natural es separable y se supone que para cada subsección es válida la ecuación de Manning y que la velocidad media en la sección es el coeficiente de rugosidad generado por M subsistemas está dado por esta fórmula que ven acá, n sub c es igual a la sumatoria de ni a la 3 medios por xi por x, todo eso a la 2 tercios, donde nc es el coeficiente de la rugosidad global N1 es el coeficiente de velocidad aplicada y xi perímetro mojado a la sección y x perímetro mojado a la sección, ¿no? Y obviamente I es el número de subsecciones que se tienen en el cauce de agua. Ok, entonces, jóvenes, obviamente, para diseñar hidráulicamente la sección transversal de un río, también vamos a utilizar la fórmula de Manning, ¿no? Que ya todos conocemos, pero al ser el cauce, el lecho del río, una zona bastante compleja y no uniforme, tenemos que considerar para el valor del coeficiente Manning estas fórmulas que representan la complejidad natural de los cauces, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos un diseño de un canal de concreto, es uniforme el material y todos sabemos cuál es el coeficiente de rugosidad de Manning del concreto, o de una tubería, o de un material en pequeña cantidad, un tamaño reducido. En un lecho de un río, obviamente eso no es tan fácil porque las condiciones del material, las condiciones naturales del río tienen varios parámetros. Por eso que el coeficiente de Manning se debe calcular en una equivalencia considerando todas esas condiciones naturales que existen, ¿no? Se tiene que, digamos, hacer un sistema de coeficientes a fin de obtener un coeficiente representativo con el cual diseñamos la estructura o la sección transversal adecuada del puente. Otra de las consideraciones finales para el diseño del puente son las fajas marginales. Y para esto tenemos que tener en cuenta el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley
Ley número 29.338 en sus artículos 113 y 114, que definen que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes del agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas márgenes son fijadas por la autoridad administrativa del agua y se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: a. La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de irrigación, puentes, entre otros. B. El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas de los cauces. C. El espacio necesario para los usos públicos que se requieran. Y D. La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales. Finalmente, debemos tener en cuenta la evaluación de obras existentes e información adicional. La evaluación de obras existentes en el curso natural es muy importante para el diseño definitivo de una nueva estructura, porque permite verificar que la obra proyectada no provoque alteraciones desde el punto de vista de la hidráulica fluvial sobre obras existentes o viceversa, como cambios bruscos de pendiente que produzcan erosión, sedimentación, efectos de remanso, formación de nuevos cauces, etc. Dicha evaluación comprenderá también el comportamiento hidráulico estructural de las obras existentes, información relevante a ser tomada en cuenta para el diseño de la estructura. Además de la evaluación de las obras existentes en el cauce, es imprescindible y necesario conocer las características locales del cauce, con áreas inundables, puntos críticos de desborde, frecuencia de inundación, épocas donde incrementa su caudal, marcas de agua dejada por avenidas anteriores, puntos críticos donde se presenta erosión y sedimentación, material que acarrea la corriente, entre otras informaciones necesarias para el diseño, lo cual se puede conseguir a través de consultas a pobladores de más antigüedad en el lugar. El objetivo principal de los datos recopilados en campo es proporcionar al especialista una visión completa del tramo de estudio para la ubicación de los puentes o para la protección de las riberas. El perfil de flujo que hay que realizar permitirá obtener el nivel alcanzado por el agua para el caudal del C. El caudal de perfil de flujo debe incluir la presencia del puente proyectado, debido a que cuando el flujo interactúa con la estructura se produce una sobreelevación del nivel del agua a la entrada del puente y una depresión del nivel de agua en la salida. Este comportamiento es normal, ya que el agua debe generar y ganar energía potencial a fin de que pueda atravesar por la sección contraída. Una vez conocidos los niveles de agua, el especialista puede establecer la altura mínima que ofrecerá el puente. Otro de los parámetros hidráulicos para el diseño del puente es la socavación. La socavación es un fenómeno hidrodinámico que es la causa más frecuente de fallas que afectan la cimentación de los puentes. Dicho fenómeno es una combinación de distintos procesos, unos que se producen a largo plazo y otros transitorios como el caso de avenidas. El proceso de socavación en un puente se analiza como erosión potencial total y es de carácter estimativo, la cual combina la socavación producida en la sección del puente y sus inmediaciones, causada por el estrechamiento del cauce debido a su construcción, y a la socavación local que se produce en las inmediaciones de los pilares y estribos rodeados por la corriente del río. Sin embargo, debe indicarse que estos procesos de socavación son inherentes a la presencia del puente sobre el curso natural, porque
porque existen otros procesos de socavación que ocurren de manera independiente a la presencia del puente, y son la socavación general y la socavación en curvas, que también deberán ser tomadas en cuenta al momento de la estimación de la socavación potencial. Ok, jóvenes, son las principales consideraciones que debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar un diseño de un puente. No sé si tienen alguna consulta hasta acá para ir conversando, ir viendo. ¿Alguna consulta, algún comentario, jóvenes? A ver, les voy a compartir, les voy a presentar más o menos un diseño de un puente para, digamos, tener una idea un poco más clara de lo que hemos señalado. ¿Logran ver la pantalla? Sí se ve, ingeniero. Muy bien. De todo lo que hemos estado conversando, todas esas consideraciones se debe tener cuando diseñamos y construimos un puente. Por ejemplo, en este caso, si vemos, acá hay un puente, ¿no?, que se ha diseñado, ¿no?, que es un puente de 40 metros de luz, ¿no? Obviamente tiene un relleno tipo terraplén de ingreso, de salida, ¿no? Y este es el cauce del río. Mira. Entonces, como habíamos dicho, se tiene que hacer, si esta es la ubicación o el eje del puente, tenemos que hacer el levantamiento topográfico, aguas arriba, más o menos acá, se tiene, ¿no? Casi hemos empezado en cero y el puente está en la profundidad 240, o sea, 240 metros aguas arriba, porque el flujo del río es en este sentido, ¿no? Y aguas abajo de 240 hasta 550, ¿no? Entonces tenemos que hacer el levantamiento del cauce del río en esa sección, ¿no? Si ustedes ven, para poder tener muy claro cómo es el comportamiento del río en la construcción del puente, ¿no? Si se dan cuenta, este puente, si vamos a reducir un poquito, acá, por acá viene el río, es una curva y esto genera un poco más de problemas, ¿no? Es por eso que se ha hecho un levantamiento de toda esta curva del puente para tener claro cómo se comporta el río. Y este es el puente, obviamente, es el eje de la carretera. Eso es, digamos, el plano en plano. El plano en sección transversal del río sería este. Si ven, este es la sección transversal del puente, y acá, como ven, si ven, acá el nivel de máximas alturas, ¿no? O sea, cuando el río, en el periodo de 100 a 500 años de retorno, se ha diseñado el caudal de máximas alturas, ¿no? El mismo que tiene que estar por debajo
de la parte inferior del puente, ¿no? Ustedes están viendo acá. Y nótense que la cimentación del puente también está muy por debajo del río. Para eso se hace el diseño de la socavación. Y ahora una pregunta. Sí, a ver, adelante. El diseño de planta del puente influye bastante en la dirección del río, porque ¿por qué no puede ser un puente perpendicular o influye bastante en la dirección a veces? Porque el puente está medio inclinado, creo. Claro. Al río. A ver, joven. Sí. Acá, como ven, el puente no está en forma perpendicular, digamos, al eje del río en esa sección transversal, ¿no? Eso por las condiciones de la geometría, uno, de la vía, porque en esta vía no podíamos modificar la carretera, porque si ven acá, a un lado hay un campo deportivo, acá hay una losa, acá hay viviendas, acá también hay, por ejemplo, acá hay una cantera de agregados y acá hay entonces una propiedad privada. Entonces, como les decía, en muchos casos la ubicación del puente ya está definida por los usos y las costumbres de la zona y no podemos modificar, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que respetar el espacio disponible para la construcción del puente. Obviamente, si podríamos haber modificado, podríamos haber hecho perpendicular y obviamente inclusive la luz hubiese sido menor del puente, la longitud. Sin embargo, el espacio disponible a aguas arriba o aguas abajo, a este lado o a este lado, no nos permitía eso, ¿no? Entonces teníamos que acondicionar el puente a las condiciones disponibles del terreno y así como al del eje de la carretera existente, ¿no? Este es un ejemplo típico, ¿no? Acá, por ejemplo, no podemos mover este estribo hacia abajo porque acá hay una losa, hay un campo deportivo, no podemos dañarlo, no podemos utilizar porque esto ya está existiendo, ¿no? Entonces, la única zona disponible era esta y obviamente teníamos que hacer los estudios adecuados para poder construir ahí de la mejor manera técnicamente. O sea, no siempre los puentes van a tener que ser de forma transversal o en forma perpendicular al eje del río, que obviamente sería lo ideal en algunos casos para optimizar el costo por la menor longitud. Sin embargo, más ha primado la disponibilidad del terreno para este caso, ¿no? Entonces, eso siempre vamos a... Ahora, si toda esta zona hubiese estado libre, probablemente, analizando las condiciones, hubiese sido más conveniente hacer un puente transversal y modificar un poco el eje de la carretera para optimizar. Sin embargo, eso no se podía hacer en este caso. Y esto es un puente que todos ustedes conocen. No sé si alguien ya se ha dado cuenta a dónde pertenece. Esto es el puente Murino, que yo también lo he construido, ¿no? ¿Conocen ese puente? Creo que es el puente de Muyurina, ingeniero. Correcto, es el puente Muyurina. Acá está donde venden chicharrón, toda esta zona. Acá está la losa o el estadio, ¿no? Acá hay una cantera de agregados y a este lado ya es un terreno particular, inclusive acá hay un hotel, hay un restaurante conocido. Entonces, si se dan cuenta, no había disponibilidad de terreno libre para poder diseñar de una mejor forma o de una forma económica más adecuada el puente. Teníamos que, digamos,
utilizar el terreno, ¿no? Les quería seguir mostrando el otro plano, que es la sección transversal de la cafetera, es esta, ¿no? Acá se ve ya el puente, acá si ven, hay una rampa de ingreso, esto es viniendo de Ayacucho, esta parte, y esto es como quien se va a Quilma, ¿no? Este es un relleno, y nótense que acá hay unos circulitos que son unas alcantarillas, ¿no? Que cruzan el relleno. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en muchos casos este río crece y se inunda esta zona. Entonces, por eso se ha construido estas alcantarillas de aliviadero para que en caso suceda si ustedes ven, acá lo voy a poner un poquito más grande, el nivel de máximas avenidas hasta donde llega esta línea. O sea, pasa hasta el relleno. Entonces, cuando suceda eso, estas alcantarillas van a permitir el paso del agua y obviamente la estructura no va a generarse. Les comento que cuando se ha construido este puente, justamente sucedió ese problema de ese evento extraordinario en el cual murieron esas cantidades de personas en Girón, San Martín, y estábamos construyendo, creo que este estribo, ya habíamos terminado de construir este estribo, estaba ya terminado hasta esta etapa, y esta etapa ya estaba por acá, por la mitad de este estribo, los fierros que eran de 1 pulgada. Y cuando pasó ese fenómeno, cuando se terminó, inclusive los fierros que son de 1 pulgada, terminaron todos doblados como un fideo, ¿no? Teníamos que darle un tratamiento adecuado de eso. Imagínense, fierros de 1 pulgada, ¿no? Que es bastante grande, ¿no? Y así es el poder del río. Sin embargo, no generó mucho problema porque ya la estructura estaba salvada y bueno, lo que dañó los aceros fueron adecuadamente tratados, cortados, reemplazados y empalmados, y se pudo concluir sin mayor problema esta obra. Si se dan cuenta, este de acá, este nivel está por debajo de las aguas, que es el nivel de máximas avenidas, en una cota de 2497.76, y el lecho del río está en el eje, el río está a 2495, más o menos 2 metros y casi 3 metros de altura de tirante de agua en máxima avenida, ¿no? Y se ha construido por encima de ese nivel. Si ustedes ven, la cota de rasante del puente a 4 metros. Es decir, este es el borde libre que hemos hablado dentro del nivel de máxima avenida hasta la base del puente, ¿no? Que debe tener más de 2,5 metros de altura libre para cualquier caso. Por ejemplo, si trae árboles, cualquier tipo de material que flote, teniendo esta altura libre de 2,5 metros, no va a pasar ningún problema, no va a sufrir ningún atasco y no va a poder producir ningún embalsamiento. Por eso es muy importante en el diseño este borde libre. ¿Qué pasa si nosotros lo diseñamos un poquito o a este nivel? Obviamente cuando lleve material de arrastre va a chocar con el puente y va a generar un embalsamiento, con lo cual va a generar el agua pasa deteriorando todo eso. Muy en cuenta el diseño de este borde libre adecuado. Y si van de acá, la cota del fondo del río, del lecho, está en 2495 en la parte más baja,
y la profundidad y la cimentación está a la base o la parte superior de la cimentación está a 2.492, es decir, más de 3 metros por debajo, ¿no? Y si ustedes ven, casi la cimentación ha sido por encima de los 5 metros por debajo del lecho del río en cada uno de los extremos. ¿Y esto a qué se debió? No es que nosotros hayamos definido de esa manera. Esto es el cálculo de socavación, que obviamente ustedes en hidrología han de es por dos métodos, por el método hidráulico y por el método geotécnico, ¿no? Por la cantidad, por el tipo de material del río y también por la hidráulica del río. Entonces, esta socavación debe ser menor, la máxima socavación debe ser menor a la altura de cimentación. Por eso que se desplanta la cimentación por debajo, ¿no? Más o menos nos ha salido casi 5 metros por debajo, con un diseño adecuado con si no mal no me equivoco, este puente fue diseñado con 300 años de periodo de retorno, ¿no? Y hasta ahora ese puente está funcionando, ya tiene más de 10 años sin ningún problema. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Obviamente, el diseño exacto, hasta este puente lo para la Municipalidad Provincial de Huamanga, esto ha sido una obra tipo concurso oferta. Nosotros hemos diseñado el puente y hemos construido a la vez. No sé si tienen alguna consulta, un comentario adicional sobre el puente, sobre los puentes. Obviamente vuelvo a repetirles que como el diseño de un puente al detalle y a profundidad lo van a estudiar cuando lleven el curso de puentes, ¿no? Sin embargo, les estoy dando un alcance general de los criterios básicos que hay que tener en cuenta para diseñar y construir adecuadamente. ¿Alguna consulta, algún comentario que tengan, jóvenes? Gustoso de poderles aclarar o precisar algún interrogante que puedan tener. Consultas, jóvenes, comentarios. ¿Todo claro? Lo que hay que, digamos, de lo que hay que resumir de todo lo señalado es que para diseñar y construir adecuadamente un puente debemos, en primer lugar y muy importante, es respetar el cauce, los cauces naturales. Ese es uno de los pilares fundamentales si queremos construir adecuadamente un puente. Y obviamente para eso tenemos que hacer un adecuado estudio in situ de las condiciones del terreno en la zona. Y adicionalmente a ello hay que hacer estudios hidrológicos e hidráulicos de la cuenca o del río al detalle, con una seriedad muy grande, ¿no? De toda la zona, con un periodo de retorno de más de 100 años para determinar adecuadamente el caudal de máximas avenidas, así como un adecuado estudio de mecánica de suelos y de geotecnia en el lecho del río, donde se van a diseñar los estribos del puente para poder determinar adecuadamente la socavación y con eso definir el nivel de cimentación del puente, que es muy importante. Salvado eso, el resto no habría mayor problema. Obviamente ya la parte estructural de los estribos y de la superestructura del puente, que está constituido por la carpeta o por el tablero, por la losa, ya es más estructural.
estructural y no tiene mayores inconvenientes, ¿no? En este caso, este puente es un puente mixto, con vigas metálicas, ¿no? Y con una losa de concreto. Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. Ingeniero, no sé si sería tan amable de facilitarnos el estudio hidrológico. ¿Se puede, ingeniero? ¿Este puente? Sí, ingeniero. Bueno, a ver, voy a ver si aún lo tengo. Como les digo, esto ha sido hecho en el año, si no mal no recuerdo, 2012, ¿no? Y hay que ver si es que tengo todavía todos los estudios guardados, ¿no? Ya estamos hablando de más de 10 años en que se ha hecho esa obra, ¿no? Vamos a ver si puedo conseguir, si es que lo tengo todavía en archivo. Esas fechas todavía pues lo teníamos en papel, ¿no? Más que en digital. Esas fechas todavía las cosas se presentaban impresas, ¿no? No tanto en digital como ahora que se tiene. ¿Alguna consulta más? Sin embargo, ya habíamos visto en una clase anterior cómo podemos tener acceso a expedientes técnicos, ¿no? De obras públicas. Y ustedes pueden buscar en los buscadores ya de obras actuales, ¿no? más recientes, y van a encontrar todos los expedientes técnicos completos, hasta de obras mucho más grandes, ¿no? Entonces, es bueno que puedan hacer esa búsqueda. De todas maneras, yo voy a tratar de ver si puedo tener en digital el estudio que me están pidiendo. Probablemente en archivo haya el estudio en forma física, ¿no? Pero hay que hacer adecuar la digitalización y todo ese tema. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Les interesaría, les gustaría construir, diseñar puentes? Los puentes, el diseño y construcción de puentes es una rama muy interesante de nuestra carrera, ¿no? De hecho, hay pocos profesionales que se dedican a eso. Y más aún el proceso constructivo, por decir, de construir, eso es muy interesante, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas de cómo se construyó ese puente, yo era el residente de esa obra, y lanzar, por ejemplo, todas las vigas metálicas es todo una anécdota. Ya seguro en clase, cuando tengamos, voy a tratar de buscar fotografías y les voy a mostrar, si en caso tengamos algo más de tiempo, para ver cómo se realizó, ¿no? Y cómo se ha hecho. Es muy anecdótico. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Nada más. Muy bien. Si no hay más consultas, creo que por hoy habríamos terminado con la clase. Nos vemos el día lunes ya en el horario normal y en